Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver qué son las BIOS y vamos a completar este capítulo o esta sección donde vemos cómo se comunica la PC con nosotros. Empecemos. Bueno, como decía en el episodio anterior, en una PC tenemos tres tipos de capas distintas, desde el código binario o unos y ceros hasta lo que vemos nosotros. Primero tenemos el sistema operativo, que es lo más cercano al mundo real, podríamos decir, lo más gráfico o visual, sino también, que se encarga básicamente de hacer lo más fácil posible la interacción con la computadora, cosa que cualquier persona que no tenga conocimientos pueda usar una PC sin ningún problema. Después le seguían los drivers. Estos drivers, si recuerdan bien, administraban los recursos de cada componente, por ejemplo de la placa de video, del CPU, de la mother, etc. Bueno, la última capa, entre comillas, porque hay bastantes más, pero la última capa importante o que tenemos opción de interacción, podríamos decir, es la BIOS. ¿Pero qué es la BIOS? La BIOS es como un driver, pero mucho más complejo. Es la capa más cercana que tenemos hacia la computadora, hacia los unos y ceros, como les decía antes. Esta BIOS también se puede actualizar y modificar, pero con un riesgo muchísimo mayor que, por ejemplo, los drivers. ¿Por qué tiene este riesgo? Bueno, al ser una capa tan importante y tan cercana al procesador, una capa base podríamos decir, modificarla o actualizarla puede generar varios errores, y estos errores pueden generar que se rompa el producto. Por ejemplo, una mother. Vamos a poner de ejemplo la BIOS de la mother. Primero, imaginemos que tenemos un Ryzen del 2019 y lo queremos poner en una mother del 2018. La mother, al hacerse antes que el procesador, no va a reconocer qué procesador es, no va a saber cuál es. Para solucionar esto necesitamos actualizar la BIOS. Ahora, ¿qué pasa si mientras actualizamos la BIOS se corta la luz o se apaga la computadora o pasa algo? Bueno, la BIOS va a quedar corrupta o no se va a instalar correctamente. Esto básicamente lo que va a causar es que se rompa la mother, que no pueda iniciar otra vez. Básicamente rompimos la mother por una actualización de BIOS. En algunas mothers es verdad que tenemos doble BIOS, que como su nombre lo dice, tiene dos BIOS, una de repuesto y otra como original o principal. Si la principal se rompe, tenemos la secundaria, que es capaz de arrancar por si la primera falla, y así poder recuperar la mother. Por esta razón yo les decía que es la parte más peligrosa de actualizar en toda la computadora. Si llega a fallar algo, rompemos el componente básicamente, no hay solución. La BIOS se queda en una memoria llamada ROM, no RAM, sino ROM. Es similar a la memoria RAM, pero con la diferencia que no es volátil. ¿Qué es esto de volátil? Bueno, si recuerdan, es que cuando se apaga la computadora se borran todos los datos. La memoria ROM no es volátil, por lo que los datos o configuraciones se quedan guardadas. Quisiera aclarar algo acá también. La pila, porque sí, las mothers tienen pilas, sirven como sustento de energía hacia esta memoria ROM. Porque ¿qué pasa si la pila se queda sin carga o no anda? Cualquier cosa que cambiemos en la BIOS no se va a guardar. Cuando apaguemos la computadora se va a borrar todo y va a quedar como default, como viene de fábrica. Algo curioso también, que es bastante curioso de hecho, es que cuando la pila no tiene suficiente carga, la hora y la fecha se van a cambiar constantemente. Supongamos que ponemos la hora que es, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Cuando apagamos la computadora, lo vamos a prender, capaz que dice que son las 10 de la mañana, porque la pila no tiene más carga. Esto es un dato bastante relevante, creo yo, porque puede ser que nos encontremos varias ocasiones una pila sin carga. Bueno, como les decía, las BIOS son bastante importantes porque administran los recursos. Por ejemplo, se encargan de distinguir la frecuencia de las memorias, controlar eso, controlan la frecuencia del procesador. También tenemos algunos parámetros que podemos controlar de la mother, por ejemplo el thermal throttling. Esto me escucharon decirlo varias veces. El thermal throttling es que cuando un componente, por ejemplo el procesador, pasa un límite de temperatura, por ejemplo 90 grados,
El procesador baja sus velocidades y sus consumos de energía para no calentarse tanto y no quemarse. Básicamente perdemos rendimiento por culpa de la temperatura. Eso es el thermal throttling. Bueno, si entramos a la BIOS de la mother, por ejemplo, este parámetro lo vamos a poder cambiar. Como ven, podemos cambiar muchas cosas en la BIOS, desde las frecuencias, el thermal throttling, otras opciones. Es un componente bastante importante. Muchas veces en las mothers que recién salen, por lo general las BIOS son muy básicas y hay varias razones por las que podríamos llegar a necesitar actualizar nuestra BIOS, porque recuerden que es algo muy peligroso. Una de estas razones pasó al principio de la primera generación de los Ryzen. Cuando salieron tenían problemas, tiraban errores al funcionar con memorias de 3200 o 3600 MHz. Esa era como el tope de frecuencia que podían soportar. Después sacaron una actualización donde corregían este error. Otro caso en el que necesitaríamos cambiar de BIOS es cuando sacan una actualización para solucionar algunos errores como el de la RAM, por ejemplo, o para optimizar el procesador o ciertos servicios, por ejemplo los USBs. Bueno, como les dije, había dos componentes que tenían BIOS en toda la PC. El otro componente es la placa de video. Si recuerdan, yo les dije que era como un mini PC. Bueno, esta es una razón también. Tiene su propia BIOS. Y esta BIOS no se encarga de los USBs y ese tipo de cosas, sino está más enfocada al tema de las frecuencias de la memoria, la frecuencia del núcleo, a la velocidad que giran los ventiladores, qué cantidad de energía les llega. Bueno, cosas bastante importantes. A diferencia que la BIOS de la mother, por lo general, que no, en ningún caso básicamente recomiendan actualizar esta BIOS, pero igualmente se suelen actualizar. Se suelen actualizar para dos cosas. Primero, los mineros de criptomonedas como el Bitcoin y eso, que como les dije antes, usan estas placas de video para hacer cálculos y obtener así estas monedas digitales. Modifican las BIOS para hacerlas más lentas, para que consuman menos energía, para que duren más, para que no se quemen tan rápido. En estos casos ellos actualizan o modifican las BIOS. En otro caso en el que podríamos necesitar actualizar la BIOS de la placa de video es para hacer algún overclock medio extremo o salirse de algunos límites del fabricante, pero en ninguno de estos casos es algo recomendado por el fabricante. Más bien, si hacemos esto seguramente perdamos las garantías de la placa de video. Bueno, podrían decir, bueno, pero si es tan importante, es tan necesario y es tan riesgoso, ¿tenemos algún problema si algún virus llegase a corromper eso, si nos hackean? Bueno, ¿es posible hackearlo? Sí, es medio imposible, porque pensemos que necesitan pasar desde el sistema operativo hacia los drivers, desde los drivers hacia la BIOS. Tienen que como saltarse varias capas, lo cual es bastante difícil. ¿Podría llegar a pasar? Sí. ¿Nos tendríamos que preocupar? La verdad que no. Tienen bastante seguridad por las dudas, pero salvo para hacer daño, no hay ninguna necesidad de hackear, por ejemplo, la BIOS de la placa de video. No sirve para nada. El de la mother puede ser porque pueden sacar información como del disco duro y eso, pero tampoco lo veo muy factible, digamos. Lo veo muy imposible todo esto. Bueno, tenemos también distintos tipos de BIOS en las mothers, por ejemplo. El de la placa de video no se puede modificar para nada. El de la mother sí. Por ejemplo, como les dije, podemos cambiar parámetros como la frecuencia. Podemos hacer overclock desde la BIOS, que lo permitan obviamente. Podemos desactivar ciertas funciones como el thermal throttling. Hay algunas opciones que realmente no hacen gran cambio y están siempre como limitadas. No se puede hacer cualquier cosa. En otros episodios vamos a ver un poco más en detalle este tema de la BIOS, en qué podríamos llegar a modificarla, pero no es tan importante, digamos. Una diferencia bastante notable, entre comillas, entre las BIOS viejas y las modernas, es más que nada el entorno visual y los datos que te pueden llegar a dar. Bueno, y no hay mucho más que alegar. Resumiendo un poco, serían como los drivers, pero bastante más complejos y riesgosos a la hora de actualizar. Esto no quiere decir que no se actualicen, como vimos, pero hay que tener bastante cuidados. Puede ser que
actualizando la BIOS perdamos la garantía de algún producto, tendríamos que averiguar bastante bien antes de hacerlo y asesorarnos obviamente. Y hay que tener bastante cuidado por el tema de que no se corte la corriente, que no se apague la computadora, tratar de no mover la computadora porque capaz que la movemos, se apaga y perdimos todo básicamente. Pero bueno, no hay mucho más que agregar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.